demasiado poderoso porque vamos a perder nuestros empleos. Terminator en persona. Cuando esta inteligencia artificial supera la inteligencia del ser humano, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, para que no... Sí, ese va a ser el nuevo tema. Todavía no se ha hablado de eso, lo tienen bien guardado, ¿no? Jürgen Klarik, conocido como el hombre que revolucionó el neuromarketing y las ventas, ha transformado la forma en que las marcas conectan con sus clientes. En su bestseller, Véndele a la mente, no a la gente, Klarik demuestra que vender es una ciencia y que entender cómo funciona el cerebro y las emociones es la clave para influir en las decisiones de compra. Cuando ya tú sientas que tu vida no tiene sentido. Y eso es lo que como que es escalofriante. Yo mismo da de miedo lo que puede pasar. Bueno, entonces ahí hay un poder enorme porque yo ya sé. Entonces, empresa que no se transforme con inteligencia artificial en los próximos 2 años, yo no sé cómo va a sobrevivir, pero ese libro, no sé, carece de profundidad, es un libro demasiado tendencioso. Con una carrera prolífica de más de 20 años, hoy impulsa el uso de la inteligencia artificial en el marketing, por la capacidad que tiene esta de analizar grandes volúmenes de datos, permitiéndole a las marcas no solo comprender mejor a sus consumidores, sino anticiparse a sus deseos y necesidades en un mundo dominado por los algoritmos. Pero eso llega a la inteligencia artificial y lo más impresionante de todo esto es que Sam Altman es el que está pasando toda esa información al ejército de Estados Unidos. Esa es la verdad. Por eso peleó Elon Musk con él. Eso es lo que más me preocupa. Quiero agradecerte por ser parte de esta gran familia. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Y si consideras que esta información podría ser útil para algún familiar, un ser querido o alguien a quien aprecias mucho, compártelo. Jürgen, bienvenido a tu casa, como decimos en México. Mari, muchas gracias. ¿Cuándo surge esta necesidad de escribir Véndele a la mente y no a la gente? Es curioso de subirme a los escenarios y la gente cuando me bajaba, que pues no era famoso, entonces simplemente me bajaba a caminar por la gente y la gente me dice, oye, ¿cuál es tu libro? Y yo decía, no tengo libro. Y me dice, ¿por qué no tienes libro? Pues porque no sé escribir, porque la verdad es que en español yo aprendí a escribir escribiendo libros, porque soy gringo, entonces en realidad no usaba tildes, entonces la verdad es que no tenía un lenguaje o una ortografía ideal para escribir, no sabía redactar. Aprendí a redactar para escribir mi primer libro porque la gente me lo pedía. Eres arquitecto, Sí. estudiaste en la Universidad de Guadalajara Sí. y de repente comienzan las conferencias. ¿De dónde comienzan las conferencias? Sí, Necesidad pura de comunicarte casualidad. con Es la que gente. yo era el consultor de las marcas, Ujú. de muchas marcas líderes, pues, aquí en tu ciudad, aquí en Ciudad de México, pues soy creador, le di vida al Dr. Simi, sí, la campaña de Messi con Bimbo, el Dino de Danonino, sí, o sea, entre muchas cosas, yo trabajaba en esta ciudad, trabajé por años en esta ciudad. Tú iniciaste, de hecho, una agencia publicitaria, una empresa de Era una empresa de publicidad. antropología de mercados, Ah, muy ya. especializada, que llegaba hasta código simbólico. Estaba aquí en Polanco, no enfrente del Palacio de Hierro. Siempre que paso tengo unos recuerdos increíbles, ¿no? Y yo venía a trabajar de lunes a jueves todas las semanas de esta ciudad para regresar con la familia a Guadalajara el fin de semana, porque el negocio estaba aquí, no estaba allá. Y esas grandes marcas me decían, Jürgen, tú fuiste el que creaste el éxito comercial de esta empresa, tú lo vas a presentar en la convención de ventas. Yo le decía, no, yo no quiero. ¿Y por qué no? Porque no sé hablar en público. Entonces vuelvo a lo mismo, no sabía escribir libros y un día decidí escribir libros. No sabía hablar en público, un día decidí subirme a los escenarios. Y no fue fácil y mi conferencia en el YouTube se van a dar cuenta que era malísimo. Quien dice, ay, no, qué pena. Pero siempre se empieza por Esa es algo. la vida. Yo hoy, pues, la verdad es que disfruto mucho subirme al escenario. Pero es impresionante cómo comienzas desde muy joven esta empresa de publicidad o de estudio de mercado, ¿no? También. ¿Y qué edad tenías cuando comenzaste? Pues, mira, eso arrancó en Guadalajara cuando yo tenía 24 años. Que se llamaba CAPE, Claris Pulido. Después se volvió CAP con Carlos Alarraqui. Ujú. ¿De saber quién es? Sí. Sí. Después me volví afiliado Branding Group Ogilvy, de Ogilvy aquí, con todo el grupo Ogilvy aquí. Fui parte de Ogilvy. Y ahí en ese momento decidí volverme. Tú debes saber que los mejores antropólogos del mundo son mexicanos y viven en esta ciudad. Y esos Conozco antropólogos, varios. y yo tenía unos increíbles que me hacían los estudios de mercado, y ellos me convencieron en que hagamos en antropología de mercados. Terminamos siendo la empresa más grande del mundo de antropología, con más de 600 diferentes antropólogos. No eran empleados de nosotros, pero una red de 600 antropólogos en todo el mundo, y de planta aquí teníamos a 10. Entonces, era espectacular. Empezamos a hacer antropología de mercados para muchas grandes marcas, y me fui especializando en código simbólico, y ahí brinco a la tecnología, un amante de la tecnología igual que tú. Sí, me voy a vivir a San Diego, California. Con la Universidad de San Diego descubrimos los aparatos de DARPA, Unidad de Inteligencia de los Estados Unidos de Guerra.
deciden después de la guerra de Irak venderme el primer electroencefalógrafo y compré esa tecnología, creamos los algoritmos para la tecnología esa y empezamos a hacer neuromarketing. Y así empieza mi carrera de neuromarketing. Y que además, si mal no recuerdo, el tema de la neurociencia aplicada al marketing y el descubrir la neurociencia y cómo reaccionamos nosotros o decidimos a través de la emoción, es muy reciente. Digamos que tiene 20 años, sí. 18, 2006 lo descubrieron, sí. Pero él es Damaso. Sí, Damaso fue uno de los primeros. Sigue siendo muy fuerte, muy académico. Sale de las universidades y después nos metemos varios grupos a ese juego. Nielsen compra una muy importante y el neuromarketing empieza a ser aceptado. Y cuando digo empieza porque sonaba a pseudociencia en una primera etapa, pero bueno, pues la prueba es que no era pseudociencia, es que hoy está en tu iPhone. Claro. ¿No? Y es bien interesante, pero muy poca gente en México sabe esa historia porque dicen, ¿por qué Jürgen dejó de hablar de neuromarketing? ¿Creen que es porque se pasó de moda? No, todo lo contrario, es que se acabó el neuromarketing porque se encargaron de acabarlo. Compraron toda la tecnología, Apple y Samsung, compraron toda la tecnología. Nosotros nos dimos cuenta porque todos los aparatos que teníamos perdieron las garantías, ya no los vendían, no podíamos seguir haciendo, y lo absorbieron todo para Google, Apple, Samsung y otras marcas y Facebook. Y hoy toda esa tecnología, ellos dijeron, lo mejor es que esa tecnología nos quedemos solamente nosotros para predecir qué va a comprar la gente, qué le gusta a la gente en el celular en tiempo real. Claro. Entonces, hoy neuromarketing está hecho en el celular. Sí. Entonces, ha perdido vigencia en ese aspecto, ¿sí? Le cambiaron de nombre muy inteligentemente para despistar un poquito. Ahora se llama Behavioral Neuroscience. Ya no se llama neuromarketing. Lo metieron en las universidades y se volvió súper teórico y todo rollo, pero no es práctico. Lo que hacíamos nosotros era práctico. Cuando decidí que el electroencefalograma, el EEG que compramos de DARPA, ese fue creado para saber qué estaban sintiendo los soldados en medio de la guerra de Irak. O sea, es tecnología de guerra. Claro. Que fue utilizado luego para predecir si un comercial de televisión funciona o no funciona, cómo funciona, o un empaque, si va a funcionar o no va a funcionar. Lo más interesante es que la tecnología agarró tanta fuerza que se volvió de las empresas de telefonía celular y en esa época casualmente venía la inteligencia artificial pero a una velocidad impresionante, 2008, 2010, 2012, y cuando se abre OpenAI y todo eso, sí, nos damos cuenta que se estaba fusionando neuromarketing con inteligencia artificial. Cuando me doy cuenta de eso, digo, no, es que hay posibilidades que hasta la inteligencia artificial sea superior al neuromarketing. Y definitivamente, si tú me dijeras ahorita, ¿cuál de las dos tecnologías usarías tú, Jürgen? Si tuvieras que escoger una de las dos, yo escogería inteligencia artificial. Es que son complementarias. Tú hablas de tecnologías. Pero la gente no entiende eso. Pero quiero hablar del auditorio. Son complementarias. Son complementarias. La gente, y quiero comentarle al auditorio también, a los que nos están viendo en estos momentos, que el neuromarketing surge también de ese descubrimiento de cómo a través de la emoción nosotros decidimos. ¿Qué tanto realmente decidimos cuando una tienda me está poniendo, por ejemplo, un perfume, un olor que me hace sentir bien y que además hace que yo recuerde? Tú tienes 3 puntos fundamentales en tu libro de Véndele a la mente y no a la gente, y estos 3 puntos son la parte fundamental o la estructura del discurso en neuromarketing para que la gente te compre. Y pasas por un proceso que es muy agradable además, ¿no? Porque hablas de, el último es la recordación, pero en principio tú tienes que generar una emoción. Sí. Esa emoción te lleva a ti a la acción. Y por eso es emotion en inglés, ¿no? Porque la motion en inglés es movimiento, es acción. Como nosotros todos queremos vender y todos estamos vendiéndonos todo el tiempo. Nosotros, una idea, un proyecto. ¿Cómo podemos iniciar? Si tú tienes un papel en blanco, así como cuando estabas en clases de arquitectura, ¿cómo podemos iniciar para vender algo o vendernos a nosotros mismos? Hay un principio que sigue siendo totalmente válido y es poderosísimo. Es que lo primero que tienes que hacer es apagar la voz interna que tiene el ser humano dentro, ¿no? Que siempre está juzgando y hablando y es la vieja loca gritando dentro de la cabeza, ¿no? Tiene mucha ciencia apagarla. Y la única forma de apagarla es diciendo algo específico, ¿sí? Hay técnicas para eso. Pero al apagar esa voz entra una emoción. Entonces, en el momento que entran las emociones, ¿sí? Se abren las razones instintivas, ya no las analíticas. Entonces, lo más interesante es que ahí tienes que poder decir algo o entregar algo que le pegue al instinto del ser humano. Por eso decimos que instintos matan a emociones y emociones matan a razones.
Entonces, por eso los instintos todo en la vida es instinto. Y todo gira por dos cosas, dolores y miedos. Entender los dolores del ser humano y entender los miedos del ser humano. Cuando tú entiendes los miedos del ser humano, te puedes meter en la vida de ellos en 2 minutos. O sea, es miedoso, porque si no eres ético, es súper miedoso, porque esto está probadísimo que ha funcionado y seguirá funcionando, porque si tú sabes el miedo de la persona y tú te vuelves el antídoto, hay un pegamento ahí, durísimo. Pero eso llega a la inteligencia artificial. Y lo más impresionante de todo esto es que hoy con inteligencia artificial puedes predecir en 3 minutos cuáles son esos miedos, los dolores y las emociones que tienes que provocar. Y eso es lo que como que es escalofriante. Yo mismo hablo con ChatGPT y es realmente impresionante lo que te puede responder, a la velocidad que te puede responder y lo que te puede regalar como información para hacer publicidad o para hacer mensajes, para hacer comunicación o para hacer contenido para tus redes sociales. Porque es un mar de data, ¿no? Hay una cosa que nosotros hemos generado que es la gravedad de los datos. ¿Por qué hablo de gravedad de los datos? Cuando tú tienes tu celular, tú tienes una cantidad de fotos, de información, de documentos que bajaste, que están en descarga, que ni siquiera sabes que existe, ¿no? Se crea una gravedad de datos donde hay un consumo energético, donde hay un consumo de espacio, de nube, de edge to cloud, por ejemplo, de procesos. Y esa gravedad que tenemos ahí mucho tiene que ver con información que no utilizamos. Pero no la utilizamos no porque no sea útil, no la utilizamos porque no sabemos que existe. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Y quiero darle esa ancla al auditorio. ¿Por qué tanto neuromarketing, inteligencia artificial y ventas? Porque lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial es darle estructura a esa cantidad de datos que no sabemos que tenemos para para tener el Waze de a dónde vamos, el mapa. O sea, finalmente, no sé si te acordarás de la guía roja que había en México, llega el Waze y dice, a todos esos datos que yo tengo, claro, el MapQuest. Y a esos datos que yo tengo ya le doy un mapa. Tienes una imagen cenital brutal de una cantidad de datos de información de la gente de ciertas zonas de Ciudad de México que tienen ciertos intereses, que tienen una familia, que tienen hijos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un poder enorme porque yo ya conozco los miedos, como dices tú, porque está la información allí. Y hay una cosa que hay muchos softwares. Entre ellos está RapidMiner, no es publicidad, donde minas la data y esa data entonces te la lleva a una matriz de correlación de variables y en ese momento te das cuenta, oye, yo no sabía que de repente a las 4 de la tarde, cuando llueve, se incrementa el consumo de sopa maruchan en Iztapalapa. ¿Qué está pasando? Y ahí te dice qué está pasando y cuál es la relación. Eso es el potencial impresionante que tiene la inteligencia artificial y por eso cambia tanto y por eso digo que son complementarias con el neuromarketing. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas de Mexicana Aviación? Sí. Nosotros sacamos los códigos simbólicos inconscientes porque la gente se iba a conectar con Mexicana Aviación. Después pasó todo eso al sindicato y Gastón Azcárraga y todo ese rollo. Pero en realidad lo más interesante es que después de hacer 250 entrevistas uno a uno, que era data, mundo de data, entraba un software que hacía análisis semántico y arrancaba los verbos y los adjetivos y solamente analizando los verbos salió un algoritmo de respuesta a cuál era el código simbólico. Es una cosa impresionante, pero era costosísimo. Tardamos 4 meses a hacer eso, lo hicimos en 3 países, ¿no? Y arcaico. Entonces, sí. Y lento. Era lento, era imposible. Nosotros estábamos a punto de quebrados como empresa de neuromarketing porque todo era artesanal, porque no teníamos las tecnologías que ahora es Machine Learning y todo el rollo de la inteligencia artificial. Ahora la inteligencia artificial hace eso en tiempo real, pero no nomás con tu data, con la data de todo el planeta. Entonces estás hablando que si tú sabes promptear correctamente al ChatGPT o otras fuentes, es absurdo la información que tú ves para generar objeciones, para generar discursos, para generar contenidos. O sea, yo creo que la gente no está entendiendo. A la inteligencia artificial no la vamos a preparar, es inevitable. No vamos a prepararla. Lo que tenemos que entender es cómo legislarla, porque es demasiado poderoso, porque vamos a perder nuestros empleos. Yo estoy seguro, yo como vendedor, yo en 3 años se acabó, porque el mismo ChatGPT, yo ahorita saco ChatGPT de mi bolsillo, del celular, y tú le preguntas cualquier cosa y le dices que piense como Jürgen Kleist y piensa como Jürgen Kleist. El ejercicio es impresionante. Porque ya le has dado tu información. Me gustaría que lo haga. Pregúntenle a ChatGPT, ¿sí? Pregúntenle en neuroventas, pregúntenle en neuromarketing. Después le preguntan por mí y después le dicen, hazme un reel de un reel para vender propiedades como si fueras Jürgen Kleist. Y te responde. Yo cuando veo eso digo, lo voy a hacer. Mucho voltaje, ¿no? Mucho voltaje.
O cuando llegas y le colocas un texto y dices, yo quiero que tú me hagas un video de esto y ya te da las imágenes y te lo da editado, Pues sí. que se llama InVideo, yo creo, que es la app que yo uso para los videos. No Y lo recuerdo que hacen bien. ellos, lo que pasa es que ya están metidos todos mis libros, todos mis videos, En todas vídeo. mis metodologías, entonces simplemente están relacionando todo eso. Y además, como nosotros estamos utilizando esta herramienta, también la estamos educando más. Es generativa. Ah, no, por supuesto. No, por supuesto. De hecho, esta herramienta, si no le das suficiente data, digamos, no tienes grandes resultados. Era lo que estábamos viendo. Yo estaba hablando con un experto en atmósfera y en huracanes, por todo lo que estamos viendo. ¿Por qué se desvía un huracán cuando hay una trayectoria en específico? Dice, bueno, porque está cambiando la manera en que se comportan esos fenómenos. Y como no tenemos suficiente data, porque están cambiando desde hace 2 años apenas, por ejemplo, vimos Otis, cómo se fortaleció en horas, ¿no? Y vemos también el caso de Milton. Entonces dices, no tienes tantos casos registrados en los últimos 5 años. Entonces dice, lamentablemente necesitamos muchos Miltons y muchos Otis para poder alimentar a estas máquinas para que aprendan, ¿no? Sí. Y eso va a pasar. La inteligencia artificial nos va a dar grandes respuestas y grandes soluciones para el mundo. Los grandes problemas del mundo se pueden solucionar con inteligencia artificial a corto plazo. O sea, estoy impresionado. Pero también puede ser terrible, ¿no? Porque estamos hablando que el 90% de los empleos van a desaparecer en 8 años. 90. Van a salir nuevos. Dicen que se van a perder 300 millones de empleos y se van a generar 80 millones. Pero quien no se monta a la ola de la inteligencia artificial hoy está perdido. Como empresario estás perdido. Porque no solamente la inteligencia artificial te ayuda a tomar decisiones más inteligentes, sino manejo de crisis, tener menos personal, tener personal más efectivo o bots más efectivos. ¿Sí? Claro. Y no estoy invitando a la gente a que despidan a sus empleados, que se me hace terrible. Lo que estoy invitando es que conviertan a sus empleados, ¿sí? Empleados mucho más eficaces. Yo tenía un caso de un empleado que no me servía para nada y con inteligencia artificial hoy opera como 5. Y lo amo. Pero porque me hizo caso. Era la última oportunidad. O te metes en la inteligencia artificial y aprendes y me ayudas con inteligencia artificial o te vas a tu casa. Y eres un capo de la inteligencia artificial. Eso es lo que quiero invitar a la gente a que haga. Claro. Que se metan al mundo de la inteligencia artificial. Porque ya es inevitable. No vamos a poder pararla. La pregunta es cómo nos sumamos y cómo la legislamos. Ese es el tema. Sí, difícil porque pues yo estaba escuchando los hearings, las audiencias en los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos. Incluso tuve la oportunidad de entrevistar al profesor Gary Marcus, que estuvo con Sam Altman en esas interpelaciones que le hacían los congresistas de los Estados Unidos. Y dicen que va muy lento. Es decir, estamos hablando de abril 2023. Hoy hablé con el profesor Gary Marcus en julio, que tuve que ir a Silicon Valley para un tema de Reuters, de inteligencia artificial, por cierto. Tuvimos mesas de análisis allá y le dices, María, está igual el Congreso de los Estados Unidos en temas de legislación de inteligencia artificial que en el 2023. La quieren retrasar porque la tienen para las nuevas guerras y ya la tienen metido ahí. Y Sam Altman es el que está pasando toda esa información al ejército de Estados Unidos. Esa es la verdad. Por eso peleó Elon Musk con él. Cuéntame un poco sobre eso. Yo también creo que Elon Musk está... Es que él sabe del problema, pero él dice que puede solucionarlo. ¿No te parece que es un show este tema o no? La verdad sí. La verdad es que no le creo a ninguno de los dos. Uh-huh. No le creo a ninguno de los dos. Lo que sí me queda claro que es inteligencia ya está en DARPA. Y si inteligencia artificial está en DARPA, ¿sí? Estamos hablando que los bots ya son soldados y no lo sabemos. Y hablan de una producción aproximada del próximo año de 200 millones de bots, de robots, mejor dicho. Entonces estamos hablando que ahí hay soldados. Entonces va a haber soldados, vamos a verlos en un año, soldados cargados con inteligencia, Terminator en persona. Acabamos de verlo en We Robot, en este evento que hizo Elon Musk. Sí, pero muestran sirviendo tragos, por favor, que muestren los que disparan. No, por supuesto que vimos también allí, hubo una exhibición también de un video donde estaban disparando también. Sí. Le estaban disparando al Tesla Truck. Yo lo vi, el Cybertruck. Sí, al Cybertruck. Bueno, ese es de verdad y ese está creado para... Pero eso no es tan público, eso porque tú sabes y estás metiendo en eso. Pero eso no es tan público. Pero también los tanques andan solos. Sí. O sea, con inteligencia son artificial. Autónomos. Entonces son autónomos. Entonces, la verdad es que se nos vienen cosas hermosas porque la inteligencia artificial va a solucionar muchos problemas en la humanidad. Pero si no lo legislan y no la controlan, puede ser que Terminator se vuelva de realidad. No, y el tema de la inteligencia artificial general, cuando esta inteligencia artificial supera la inteligencia del ser humano, ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo, para que no nos confunda
ese ChatGPT que está hablando con nosotros, Sí, o no nos confunda el algoritmo. Y te digo porque hace muy poco hubo un experimento de OpenAI donde le dieron un prompt a ChatGPT. Yo necesito que tú me hagas este CAPTCHA. CAPTCHA es lo que tienen los cuadritos, famosos cuadritos que dicen de seguridad, que se hicieron, y les explico a todo el auditorio, se hicieron para que pudieran, era como una traba, un candado para los bancos, para información personal, para lo que sea. Un guatemalteco, creo. Ah, no sabía. Es un latino que lo inventó y una patente impresionante. Bueno, pues ya ese CAPTCHA ya no va a funcionar y tienen que inventar otro tema de seguridad. ¿Por qué? Ya lo tumbaron. Porque le dices a ChatGPT, necesito que resuelvas esto, pero eso no lo puede resolver un robot porque está hecho para que un robot no lo resuelva. Sí. ¿Y qué sucede? Que se mete en una de estas, como decirte, freelancer.com y dice, a alguien. y le dice a alguien, necesito que me resuelvas este CAPTCHA. Y le dice el freelancer, el muchacho que estaba detrás, que puede ser un indio, que estaba atrás trabajando, y que lo contrata por horas y le dice, yo necesito que me resuelvas este CAPTCHA. Te pago por resolverlo. Y te pago por resolverlo. Y dice, no me digas que eres un robot. Me dio mucha risa. No me digas que eres un robot. Y dice, no, yo soy una persona que tengo discapacidad visual. Eso fue lo que le dijo. Tengo discapacidad visual. Confunde al ser humano. El ser humano dice, se siente mal y dice, me estaba riendo y decía yo, no me digas que eres un robot. Le resuelve el CAPTCHA y logra pasar este candado de seguridad. Sí. Esto es ahorita. ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años? ¿Qué va a pasar cuando la inteligencia artificial sea general? Donde ya supere nuestra inteligencia. Pues ese va a ser el reto del ser humano, que haya sistemas y marcas que certifiquen que es de verdad y que es de mentira, ¿no? Entonces, la verdad es que yo mismo que hago avatars de Jürgen y tengo tanto contenido hecho con avatars, hay veces que ni siquiera sé cuál es de verdad y cuál no. O sea, me cuesta ya mucho. Hace 6 meses era muy fácil, hoy me cuesta mucho. Dentro de 3 meses ni siquiera voy a poder distinguir una cosa con otra. Porque no te acuerdas de qué grabaste. Por ejemplo, no me acuerdo yo entonces si yo grabé esta entrevista o la estamos haciendo con inteligencia artificial. Es muy difícil. Cuando te estás hablando que haces 30, 40 videos por semana, hay un momento que no puedes registrar todo. Pues yo digo, este video fue hecho con inteligencia, o fue real, o sea, porque haces demasiado material. Claro. Entonces, también por eso es tan bueno, porque hoy las redes nos exigen tantos contenidos que la inteligencia artificial nos ayuda a solucionar esa exigencia del algoritmo de Instagram. Ahorita ya lo cambiaron, pero hace 2 meses nos exigían un video diario, ¿no? Ya lo cambiaron. Pero qué bueno que lo cambiaron. O sea, que es uno diario, es un infierno. Es una locura, sí. ¿No? Sí, sobre todo cuando tienes muchos frentes abiertos y tienes muchos trabajos. Sí. Es tremendamente pesado. ¿Hacia dónde vamos, Jürgen? O sea, ¿qué es lo que ves? Porque hablas de bondades y una de las grandes bondades, por ejemplo, es que se acaba de descubrir un antibiótico que no se hubiese podido descubrir en cientos de millones de años. Y se hizo a través de la inteligencia artificial, científicos del MIT de Harvard, y lo lograron. ¿Por qué? A través de data y a través de la capacidad de procesar datos, ¿no? Ahora con las computadoras cuánticas, hay 2 en el mundo, tengo entendido, pues va a ser mucho más fácil procesar información. Pero hay un candado y hay un freno que es brutal, que es la generación de energía eléctrica. ¿Qué va a pasar? Sí, ese va a ser el nuevo tema. Todavía no se ha hablado de eso, lo tienen bien guardado, ¿no? Pero la inteligencia artificial gasta y es lo más antiecológico que puede haber. Y eso es una realidad. Pero también es que hay cosas muy locas cómo van a solucionar ese tema. Pero más allá de eso, lo que preocupa es la gente y sus sueldos. Y bueno, el ingreso básico universal, eso es algo que ya lo tienen totalmente claro las potencias. Y las grandes corporaciones y BlackRock va a tener que repartir dinero a la gente para que se quede en su casa. Y mucha gente va a ser muy feliz, porque hay mucha gente que fuera feliz ganarse $1,500 y quedarse en su casa viendo televisión. Y eso va a pasar. Y bueno, hay una película de Disney que se ve eso, ¿no? Los gorditos viendo televisión. Sí, entonces todos nos están adelantando un poquito los momentos, ¿no? Entonces ese ingreso universal, ese salario que va a haber, va a ser necesario. Entonces va a haber millones de personas que van a tener el salario universal, pero eso va a ser en el primer mundo. En el tercer mundo yo no sé qué va a pasar. Entonces, al mismo tiempo va a tardar más en llegar al tercer mundo, ¿no? Entonces yo creo que Latinoamérica está pero en pañales en inteligencia artificial. Estoy impresionado cómo las empresas no le están poniendo atención. No le pusieron atención a las criptos y la perdieron. No le pusieron atención a las redes sociales y la perdieron. No le pusieron atención al e-commerce y lo perdieron. O sea, se han ido ya, muchas olas han ido perdiendo. Y ahora viene una que es más potente que las 3 juntas, que es la inteligencia artificial. Entonces, empresa que no se transforme con inteligencia artificial en los próximos 2 años, yo no sé cómo va a sobrevivir. Eso es lo que más me preocupa.
Porque si la empresa no sobrevive nadie. Y si los no hay, empleos, claro. no hay ese sueldo universal, básico universal, entonces el problema se vuelve social. Dejas de ser competitivo como país. O sea, si tus empresas comienzan a morir, dejas tú de ser competitivo como país. Los mismos países tienen que apostarle durísimo a eso porque van a quedarse súper poco competitivos. Pero es muy caro. El tema de la inteligencia artificial es muy caro y tampoco hay el recurso humano. Es carísimo. Ya viste, Bill Gates la semana pasada anunció que tenía sueldos de $200,000 al año para gente que sepa de inteligencia artificial de cualquier parte del mundo para irse a trabajar con él. Están jalándose la gente de todas partes del mundo y ellos tienen todo el dinero del mundo para esto. Sí. Pero países como México no lo tienen. Claro. Pero tienen talento también. También estas cosas no solamente todo es dinero, es también organización y talento. Y los mexicanos tienen un talento increíble. Y por eso también las empresas de programación vienen a buscar talento acá. Entonces, es más un tema de organización. Pero los gobiernos que tenemos en Latinoamérica son totalmente arcaicos. O sea, no entienden de este tema por mucho. O sea, no entendieron nunca ni las redes sociales, nunca entendieron las criptos y tampoco van a entender la inteligencia artificial porque son viejos en su forma de pensar. Entonces, yo creo que hay que exigir a nuestros países y a nuestros gobernantes que metan gente joven que entiende este tema. No, y generación de relevo que tome el liderazgo de este cambio para que los países no mueran. Porque prácticamente dice, si las empresas mueren, los empleos mueren, los países mueren, ¿no? Y estamos ante una transformación. Nos volvemos esclavos. Sí, definitivamente. Y hay un autor que me encanta, que es Yuval Noah Harari, en su libro 21 lecciones para el siglo XXI. ¿Ya no te gusta? ¿Por qué? Ese fue mi libro favorito por años. ¿Y por qué no te gusta? Porque leí su último libro, Nexus, que se supone que es de ese tema. Yo no lo he leído todavía. No sé, a mí no me gusta para nada. Se ve que, no se me da la impresión que no lo escribió él. Yeah. Me da la impresión. Que fue ChatGPT. Y por los agradecimientos de atrás, que son como 4 páginas de agradecimiento a ese equipo, no sé, me da la impresión que no lo escribió él. Él es maravilloso en algunos temas, pero ese libro, no sé, carece de profundidad y es un libro demasiado tendencioso en contra de Donald Trump. Ya. En contra de... Habla demasiado de Hitler. Se mete en la política mucho. Sí, no, se mete mucho en temas, muchos temas de sionismo, o sea, muchos temas de Donald Trump, o sea, la verdad es que no esperaba encontrarme eso en ese libro y te juro que llegué al capítulo 4 y dije, no, eso es muy tendencioso. Parece que fue electoral, fue para la elección de Estados Unidos. Pero vamos a hablar del libro que nos gusta a los dos, que es 21 leyes. Bueno, Sapiens es buenísimo, pero 21 leyes para el siglo XXI, él habla de este problema grande que se va a generar cuando la gente no se sienta útil. Yo creo que una de las cosas importantísimas, cuando tú hablas en tu libro de Vende la mente y no a la gente, una de las cosas fundamentales es hacerle sentir al cliente algo. Sí. O miedo, y yo soy tu salvador, sí. O hacerlo sentir especial o hacerlo sentir bien, en fin. Algo que necesita el ser humano es que lo hagan sentir útil. Sí, de lo más importante. Por supuesto. Y él habla de esa crisis tan grande que va a venir con el tema de inteligencia artificial. Cuando ya, a pesar de que te den el salario universal, sí. Cuando ya tú sientas que tu vida no tiene sentido, sí. Y que tú no eres útil. Sí, es cierto, ese va a ser un problema, pero para los que son útiles. Pero si la gran mayoría no son útiles, ya sienten que no son útiles. No, por eso digo, el problema es no sentirse útil. Sí, hay pueblos llenos de falta de autoestima que sienten que no son útiles, van a empezar a sentir útiles porque van a pagarles por hacer lo que quieran, o sea, te van a pagar por ver televisión. Es que va a tener que pasar. Va a tener que pasar. No, eso va a pasar. Eso viene porque ya lo dijeron. O sea, viene un salario universal y ya lo hemos visto en The World Economic Forum. Hemos visto a grandes líderes pronunciarse al respecto. Eso sí. Ahora, el tema es la crisis de la que habla Yuval Noah Harari, donde dice, la gente te van a pagar, pero tú no te vas a sentir útil porque no vas a hacer nada. Sí, pero, a ver, pensemos en una persona ahorita que ya se siente inútil. Que probablemente es una gran mayoría. Sí, que se siente que no está correspondido. Porque sentirte útil no es ir al trabajo. Sentirte útil es ir al trabajo y que te valoren. Sí, también. Y de repente él siente que ya no lo valoran. Él siente que no tiene futuro. Él no le gusta su trabajo. ¿Sí? Él dice que gana poco. Él dice que trabaja mucho y gana poco. Entonces él no se siente útil. Entonces si ese personaje le dice, no te preocupes, vete a tu casa, te seguimos pagando. Entonces no creo que vaya a ser un gran problema. Mira, hay un estudio muy grande que lo patrona Sam Altman, ¿no? El presidente de OpenAI, ¿sí? Del sueldo básico universal. Y la gente lo acepta. La gente está pidiendo a gritos en Europa y hay manifestaciones diciendo, listo, entonces perfecto, págame y nos arreglamos. Entonces yo creo que hay gran parte del mundo que está dispuesto. Ahora, la gente que sí es muy útil y se siente muy útil,
terrible. Y una persona como a mí que me dice, vete a tu casa y te pago, me vuelvo loco. Claro, yo también. Me vuelvo loco. Yo también. ¿No? Yo también. A mí me da miedo la clase media, me da miedo la clase media intelectual, me dan miedo los científicos, me dan miedo, por ejemplo, los doctores. Hoy ya los diagnósticos están dados mejores por ChatGPT que por doctores, y hay estudios de eso. Los abogados. Yo no diría ChatGPT, pero sí por sistemas de inteligencia artificial donde ya le metes data. Sí. Por ejemplo, ya hay, creo que es la Mount Sinai en Estados Unidos, que ya está tratando temas de cáncer de páncreas. Descubrieron que está relacionado con características físicas y pueden detectar un cáncer de páncreas incluso antes de que el paciente lo experimente. Los niveles de capacidad de diagnóstico hoy generados por la inteligencia artificial es absurdo. Y mira qué interesante esto, pero ya ganó un juicio, ya hay el primer juicio que ganó la inteligencia artificial. Entonces es más rápido, es más efectivo, porque como todo está escrito, es muy eficiente. Entonces la carrera de derecho va a desaparecer, esa es de las que va a desaparecer más rápido. La contabilidad va a desaparecer, ¿sí? Diagnóstico va a desaparecer. Lo que no va a desaparecer es una enfermera. Diagnóstico no creo que desaparezca. Yo sí creo que tienes que ir de la mano con la máquina. Tiene que estar la máquina que dé el diagnóstico y el médico que corrobore que eso sea cierto o no. Mi mejor amigo es experto en diagnósticos de fMRI y me dice, Jürgen, somos a 2 años. No ya, ellos ya usan eso y el 80% está analizado por eso. Ellos nomás lo ven, lo revisan para firmar. O sea, está de miedo, ¿no? Está de miedo lo que puede pasar. Bueno, del talento que tú dices que hay en México, una niña que acaba de ser condecorada porque desarrolló un robot y de hecho tiene una cara de robot con su equipo de robótica donde hacen diagnósticos en comunidades rurales en México, donde no llegan los médicos. Mira qué lindo. Es impresionante. Pero es que hay unos casos también de inteligencia artificial divina. Lo que pasa es que la entra en mira, nuestra metodología neuromarketing siempre decía, si descubre el miedo de la gente y vuélvete el antídoto. Porque si vendes miedo, el cerebro rechaza. La publicidad tradicional vendía miedo para generar necesidad, pero con el tiempo estoy hablando hasta los 80s, 90s. Después de los 90 se dieron cuenta que eso no funcionaba. El problema de inteligencia artificial es que tú te metes a interactuar, por ejemplo, con ChatGPT, que es el que está de moda, y te da miedo lo que te responde. Dices, no puede ser que me responda eso. Sí. No puede ser que sepa esto de mí. No puede ser que me dé mejor coaching que mi coach. Bueno, cuando le das mucha información. Sí, hay que saber cómo promptearlo. Claro. Sí, porque cada vez está mejor, ¿no? La nueva versión es una cosa de locos. ¿Sí? Entonces, el problema es que entran en pánico, les da miedo y lo rechazan. Entonces, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? La gente está negada a aceptarla porque genera miedo. Por lo mismo que te comentaba. Lo que hay que entender es que nuestro miedo debería ser que la inteligencia artificial nos controle. Entonces no hay que rechazarla, hay que acercarnos, conocerla y legislarla y quitarse la DARPA y quitarse a los ejércitos del mundo. Porque el peligro es eso, que esté en las manos de la industria de armamentos. Ese es el peligro. Pero preferimos ignorarla y asustarnos y decir, este señor loco, mira, se está promoviendo la inteligencia artificial. No, señores, es que es inevitable. Está con nosotros y es poderosísima ya. Ya se metió como la humedad. Sí, tenemos que saber que sí, como bien lo comentas, es una realidad de la que no podemos escapar, donde nos tenemos que adaptar una vez más a esta realidad y, como lo dices, saber, conocer perfectamente bien y legislar. Así es. Pero para legislar hay que conocerla. Claro, totalmente. Y ese es el problema, que nuestros gobernantes no la conocen. ¿Cómo legislar de lo que no conocen? Claro. Ese es el problema. Jürgen, gracias. Yo sé que tu agenda es una locura y agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para venir al fin del mundo, que es tu casa aquí. No, un gusto para platicar, me encantó. Muy buena plática, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por haberte quedado hasta el final. Escríbeme aquí abajo en los comentarios, me va a encantar leerte. ¿Qué te pareció este episodio? Espero que si te gustó lo puedas compartir con tus seres queridos.